Hoy nos acompaña José Antonio Alonso. Es periodista y además profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, profesor de radio. Y ha trabajado en una investigación que tiene que ver con la radio de fin de semana, bajo el título Evolución y desarrollo del magazín matinal de fin de semana en la cadena COPE, al sur de la semana, y ha investigado sobre un periodo de tiempo que duró este programa, desde 1996 hasta el año 2010. Y hoy nos acompaña. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros. A ti, Esther, por invitarme. Bueno, has hecho esta investigación y además tú formaste parte del equipo de Al Sur de la Semana. Así es. ¿Qué es lo más complicado a la hora de investigar cuando formas parte precisamente de esa investigación? Lo más complicado es distanciarse de aquello que realizabas y darle una visión científica y reflexionar sobre aquellas cosas que tú pensabas que tú y tu equipo y tú erais los mejores a la hora de poner en antena un magazín de fin de semana, y evidentemente desde el punto de vista científico tienes que distanciarte de todo aquello, de las amistades, de cómo te enseñaron y la manera de entender y de hacer radio, y evidentemente desde el punto de vista científico tienes que distanciarte, olvidarte de todo aquello, partir de cero y pensar si aquellas cosas realmente se hacían como se debía hacer o se podían haber hecho mejor, se les podía haber dado otro enfoque, aunque debo reconocerte que hoy en día sigo pensando que hacíamos una muy buena radio. Aunque yo formara parte, y no está bien decirlo, que hacíamos buena radio, estoy convencido de que hacíamos una buena radio, y en concreto eso se vio con los premios que recibió Al Sur de la Semana y el propio director y presentador del programa: Premio Ondas, Antena de Oro, Premio Cosío, en definitiva algunos de los galardones más importantes de la radio en España. Pero bueno, lo que dices tú es muy interesante, es difícil formar parte de un proyecto y luego analizarlo y desde otro punto de vista decir, oye, a ver cómo hacíamos radio. Realmente era interesante, era lo que el público demandaba en ese momento, se podía haber hecho de otra manera, el enfoque podría haber sido distinto, pero pienso que hacíamos, y Rafael Sánchez hacía una radio muy interesante y muy potente. Y analizar e investigar sobre algo tan poco tangible como es la radio, ¿no? que desaparece, en cuanto se emite desaparece, no queda registrado. Es fugaz. Ahora es más fácil, ¿no? Pero antes era más complicado cuando empezó este programa en 1996. Es complicado, y cómo se consigue a través de entrevistas a fuentes expertas, que es lo que has hecho tú en esta investigación. Has entrevistado pues desde María José Navarro, que fue la que empezó con este programa, ¿no? A Elena Martínez, Miguel Ángel Nieto y el propio Rafa Sánchez. ¿Quién te ha aportado más a la hora de valorar, bueno, pues, un valor importante a la hora de saber más acerca de esta programación de fin de semana? Es difícil seleccionar a una única persona para decir que ha sido la que más nos ha aportado en esta investigación. Si tuviera que elegir una, elegiría evidentemente a Rafael Sánchez, director y presentador del programa a lo largo de 12 temporadas, pero en cierta medida, Esther, todos los entrevistados, todas las fuentes orales que hemos ido tratando a lo largo de estos años, es una investigación que arrancó en 2009 y finalizó hace unos meses. La última entrevista la realicé en febrero de 2014. Y si tuviera que elegir a uno, como te decía, a Rafa Sánchez. Si no tuviera que elegir a uno, diría que todos, porque al final hemos entrevistado a todas aquellas personas, al margen de Al Sur de la Semana, también hemos entrevistado a aquellas personas que hicieron que disfrutásemos tantos años, 14 años, de Al Sur de la Semana. Es decir, tuvimos que analizar los precedentes, aquellos programas que llevaron a la cadena COPE a poner en antena Al Sur de la Semana, y hoy en día el programa Dos Días Contigo. Si tuviera que seleccionar, como te digo, sería Rafael Sánchez, y si no, diría que todos, porque, por ejemplo, Alfonso Nassarre, director de programación de la cadena COPE entre los años 2004 y 2012, aporta evidentemente datos que desde ese estamento, es decir, desde el director de programación hacia abajo, no sabe nadie, solo se sabe desde el director de programación hacia arriba. En cuanto a presupuesto del programa, en cuanto a solvencia económica que aportaba el programa Al Sur de la Semana en cuanto a publicidad y audiencia al conjunto de la cadena COPE. Por tanto, seleccionar un único personaje, una única persona dentro de esta tesis de las fuentes orales es difícil, y yo destacaría a todos como por ejemplo Elena Martínez, que supone la transición entre una radio más antigua en la cadena COPE en cuanto al magazín matinal y el paso a María José Navarro, que es la fundadora del Sur de la Semana. Sin María José Navarro no habría Al Sur de la Semana, no habría llegado después Rafael Sánchez. En definitiva, diría que todos han sido muy importantes. ¿Y con qué testimonio te quedarías? ¿Te acuerdas de alguno que sea relevante?
Rafael Sánchez, sin lugar a dudas. Fue la entrevista en la que más a gusto estuve, en la que más disfruté. Fueron casi 2 horas y media, casi 3 de entrevista. La transcripción de la entrevista fue un auténtico infierno, por así decirlo, porque hubo que pasar luego la entrevista al papel para sacar aquellos cortes, para sacar, como se dice en radio, los cortes, aquel testimonio interesante que te viene bien en cuanto, por ejemplo, a la realización, a la música, a la manera de entender la radio. Fueron casi 40 folios de transcripción, entonces bueno, fue difícil, pero laborioso, ¿no? Un trabajo muy laborioso. Son 10 entrevistas y hay que pasar esas 10 entrevistas. La entrevista que tiene menor duración es 1 hora y cuarto. Por tanto, había que coger todo ese bruto que habíamos grabado y pasarlo al papel para luego ir trabajando sobre él. ¿Tienes pensado publicar esas entrevistas? Porque tendrían mucho valor, ¿no? Testimonial. Sí, de hecho ahora mismo analizo la tesis y a mí personalmente me resulta casi más interesante la lectura de las propias entrevistas que el propio contenido de la tesis. ¿Por qué? Porque son los propios profesionales que han desarrollado el fin de semana de la cadena COPE los que nos cuentan cómo se ha desarrollado, cómo se ha producido esa evolución. Por tanto, es una fantástica idea a la hora de publicar esas entrevistas. Me animas y yo estoy encantado de cederte las entrevistas para que tú elabores el libro, como el último libro que has elaborado. Tienes que escribir tú. De las caras de la noticia. A todas las editoriales que se fijen en las entrevistas de José Antonio. Pero creo que, por ejemplo, desde el punto de vista académico, investigador, desde el punto de vista para los alumnos, en cuanto a la investigación sobre la radio, para ellos quizás resulte más interesante leer lo que dice un profesional como Rafa Sánchez, como Elena Martínez, como la subdirectora del programa Paloma Serrano, o como la propia Concha García Campoy, que en paz descanse, que a lo mejor el propio contenido de la tesis. Precisamente de Concha García Campoy también tiene protagonismo en esta investigación, porque analiza esas segundas jornadas de la radio de fin de semana que se celebraron en esta universidad, en la Universidad CEU San Pablo, gracias a la organización del profesor Mario Alcudia, el doctor Mario Alcudia. ¿Y qué aporta dentro de ese trabajo, de esta tesis doctoral? ¿Qué es lo que aportan estas jornadas que se hicieron en un marco tan importante como es la universidad? Las jornadas, bueno, felicitar a Mario, al doctor Alcudia, al doctor Legorburu, al doctor Nieto, que organizaron y dirigieron, moderaron, presentaron estas jornadas. Fueron una auténtica pasada. Juntaron a todos los directores presentadores del momento, algunas de ellas siguen, como Isabel Gemio y Pepa Fernández. Las juntaron en unas jornadas aquí en la universidad, estuvieron toda una tarde contándonos los directores presentadores de los magazines de fin de semana de las diferentes radios generalistas del país, COPE, Onda Cero, Radio Nacional de España y Cadena SER, junto con Concha García Campoy. Ahora explicaremos por qué estaba Concha García Campoy y la importancia de la figura de Concha García Campoy. Sí, porque mucha gente la recuerda por la tele, pero exacto, ha tenido mucha relevancia la radio, ¿no? Sí, sí, desde luego, y en la tesis queda reflejado que es una pionera de la radio de fin de semana. Ahora mismo lo explico. La importancia es que se juntó y se dio la importancia, que es un poco lo que yo reclamo en mi tesis, que la radio de fin de semana no es solo los programas deportivos multiconexión, es decir, Carrusel Deportivo, Tiempo de Juego, Radio Estadio, Tablero Deportivo. No, hay magazines matinales de fin de semana que tienen un gran seguimiento por parte de la audiencia y que además también obtienen el éxito en forma de galardones, el éxito profesional de los propios compañeros de los medios que reconocen el buen trabajo y el buen hacer de estos profesionales, y en cierta medida este tipo de magazines en muchas ocasiones han sido considerados como contenidos más light dentro de la programación de las cadenas, y yo reclamo que no, que son magazines que están centrados en la información y el entretenimiento, pero que siguen el pulso de la actualidad exactamente igual que los magazines que tienen lugar a lo largo de la semana, de lunes a viernes, en el ciclo de programación semanal. Y ahí la verdad es que el doctor Legorburu, el doctor Nieto, insisto, y el doctor Alcudia vieron la importancia de estas jornadas y consiguieron reunir a todos esos profesionales aquí en la universidad. De hecho, ellos mismos, Rafa Sánchez, Pepa Fernández, recuerdo Monserrat Domínguez, que dirigía y presentaba Vivir que son 2 días antes de que llegara Javier del Pino, expresaban su sorpresa ante una universidad que dice, oye, eso, exacto, ¿no? Que dice, oye, que el fin de semana, además de los programas deportivos, hay magazines que son muy potentes y son muy importantes y que son en cierta medida el pilar informativo durante el fin de semana, y están apartados, están olvidados, y le dieron la importancia que tienen. Y la figura de Concha fue fundamental, fue súper importante ese día. ¿Por qué? Porque Concha fue la fundadora, directora presentadora de Vivir que son 2 días en la cadena SER en el año 1988, y fue la primera persona que puso la primera semillita para la radio de fin de semana. Fue el primer
programa que se emitía tanto los sábados y los domingos. Y Concha nos acercó cómo surgió A Vivir que son 2 días. De hecho, mi director de tesis y yo ya teníamos apalabrado que había que realizar una entrevista a Concha García Campoy sí o sí, que era absolutamente necesario, pero con la visita de Concha a las jornadas ya no resultaba necesario. ¿Por qué? Porque nos había contado todo lo que yo quería obtener, ese día nos lo había brindado. Se llama rentabilizar el trabajo. Desde luego, rentabilizamos el trabajo al 100%. El doctor Legorburu que te ha dirigido esta investigación, ¿y qué te ha aportado? ¿En qué te, digamos, en qué te, ha orientado a la hora de poder dirigirte hacia unas conclusiones que fueran realmente importantes? Chema es el doctor Legorburu. Ha sido el que me ha guiado en este proceso académico. Yo acabé la universidad, acabé mi licenciatura, ya estaba trabajando en la cadena COPE en el programa Al Sur de la Semana y yo tenía inquietudes investigadoras de mis conversaciones con el propio Rafa Sánchez, con la propia Paloma Serrano, pero como tú muy bien sabes, Esther, la vida laboral va por una acera, por así decirlo, y la vida académica va por otra. Entonces ese paso de una acera pasando por la calzada a llegar hasta la otra acera, de la acera profesional a la acera académica, es muy complicado, muy complicado. Y la labor del doctor Legorburu fue básica y fundamental como guía a la hora de encontrar el camino hacia llegar a este punto y la defensa de la tesis en unos días. Sin él habría sido imposible. En cuanto, por ejemplo, primer proceso, vaciado bibliográfico, es decir, lecturas específicas relacionadas con la historia de la radio, la programación radiofónica en España, lecturas específicas en cuanto a un formato tan especial como es el magazine, la figura de los presentadores, colaboradores dentro de un programa. Sin él habría sido imposible, yo estaba perdido, él fue el que marcó el camino a la hora. ¿Cuánto tiempo has estado investigando? Pues esta historia empezó, bonita historia, arrancó en el año 2009, yo salí de la cadena COPE un año antes, ya veníamos barruntando la idea de realizar una investigación que pusiera en su sitio a los magazines de fin de semana, y podemos decir que empezó en el año 2009. De hecho, la primera entrevista, que fue con Rafa Sánchez, fue en abril de 2009. Y a partir de ahí, a lo largo del tiempo, fuimos tirando del hilo de la historia de la cadena COPE, porque no solo analizamos Al Sur de la Semana, el grueso de la investigación sí se centra en la importancia del Sur de la Semana en cuanto a la historia del programa en la cadena COPE, que son 14 años en antena, pero también había que conocer lo anterior. Por tanto, fuimos tirando del hilo. Complicado, ¿por qué? Porque incluso los propios profesionales de la cadena COPE desconocían en cierta medida cuál era la historia del magazine de fin de semana y estaba todo muy desorganizado. El propio director de programación, Alfonso Nassarre, desconocía que una profesional de la talla de Elena Marquínez había estado 2 años en la cadena COPE. Eso lo fui obteniendo de otras entrevistas. Entonces, en una entrevista, Esther, te dicen: ah, bueno, ¿y no has hablado con Elena Marquínez, que fue directora y presentadora de Esto es Vida? El lunes puede esperar entre el año 94 y 96, y dices, anda. Pues no, oye, pues es fundamental. Habla con ella porque su programa supuso la transición entre lo que te decía antes, una radio más antigua y Al Sur de la Semana. Sin ella la investigación va a estar coja. A contactar con Elena Marquínez y seguir tirando del hilo. Y volvemos a la pregunta anterior, sin la dirección de Chema, sin la dirección del doctor Legorburu, habría sido imposible poner en orden toda esa historia. Y sin mucho trabajo, mucha tesón, porque hacer una tesis no es cuestión de 2 días, ¿no? Desde luego, de mucho trabajo y de trabajo constante. En las conclusiones de esta investigación, de este programa de fin de semana de la cadena COPE, haces una especie de paralelismo entre este tipo de programas y digamos, las revistas de fin de semana, ¿no? de los dominicales, ¿no? ¿Tú crees que ahora mismo que estamos en esta época en la que todos los medios un poco convergen en una misma dirección, se podría trasladar que el contenido de esos programas de fin de semana lo pudiéramos ver también en un portal digital y que se pudiera escuchar ese contenido, que lo pudiéramos ver, es decir, que uniéramos todos los medios en uno? Es una gran idea, ¿eh? Pues ya te la doy. No había caído para en que ello. la pongas en práctica. Pero sí. Porque yo creo que eso lo demanda la gente, es decir, la gente quiere ver, escuchar, observar, leer. Y sobre todo con otro ritmo, quizá. La gente está acostumbrada, como me decía siempre Rafa, la radio de fin de semana, José Antonio, está siempre vinculada, igual que la radio entre semana, a la actualidad. Ahora bien, nunca podemos perder la perspectiva que el ritmo vital de la gente en fin de semana es otro. Es decir, no podemos lanzar información como se hace entre semana, el seguimiento constante de la actualidad. Sí, seguimos la actualidad. Ahora bien, siempre mirando hacia adelante. Si miramos hacia atrás, es decir, en lo que ha ocurrido de lunes a viernes,
tenemos que darle otra visión, tenemos que darle otro prisma. No podemos darle al oyente en fin de semana lo mismo que le damos entre semana, porque entre otras cosas tenemos más tiempo para producir esos contenidos. Pero no es un cajón desastre tampoco, ¿no? Porque mucha gente piensa, bueno, fin de semana, esto no lo quieres entre semana, déjamelo para el fin de semana. Claro. Al final es un poco, ¿no? De hecho, la propia Concha García Campoy, en las jornadas que tuvimos aquí en la universidad y que disfrutamos, ella contó que cuando nace A Vivir que son 2 días, en el año 1988, una de sus principales premisas era competir directamente con Iñaki Gabilondo. Es decir, ella se planteaba, vale, vamos a dar información exacto, ni más ni menos. Vamos a dar información y entretenimiento en A Vivir que son 2 días, una importancia vital en cuanto al entretenimiento, porque es fin de semana, es ocio, la gente se levanta más tarde, va a hacer la compra al supermercado, es otro ritmo vital respecto a entre semana. Tenemos incluso más tiempo para disfrutar de la radio. Y Concha lo que se planteó es, no vamos a hacer una radio menor. Si Iñaki tiene a un ministro, ¿por qué yo no voy a tener a un ministro a primera hora? Toda la razón. Claro. Por tanto, volvemos una vez más a que ella fue la primera que dijo, oye, la radio moderna en cuanto al magazine matinal de fin de semana debe ser de esta manera. Es que además el oyente de fin de semana no es de segunda división. No, para nada. Es de incluso primera, porque está nada, pendiente de los resultados de los partidos de fútbol, de las competiciones deportivas, y hay mucha más radio, hay mucho más oyente de radio el fin de semana que entre semana, ¿no? Que incluso Esther, este fin de semana, todos sabemos lo que ocurrió con el seguidor del Deportivo de La Coruña aquí en Madrid. Toda la programación de fin de semana, en concreto yo soy muy escuchante de la cadena SER, de la cadena COPE y de Onda Cero fundamentalmente, y fui haciendo zapping, bueno, que en radio el término zapping no es audio zapping, podemos decir. Y constantemente, tanto en Tiempo de Juego como en Carrusel Deportivo, su propio contenido era ese, era único, ¿no? La actualidad. La actualidad, claro. Era el asesinato, la muerte de un seguidor del Deportivo de La Coruña que se había desplazado a Madrid y tal. Y que además ahí surgen siempre, digamos, problemas entre comillas, ¿no? Porque desde un punto de vista la redacción de deportes lo ve como tema suyo y la redacción de informativos considera que también es un tema relevante, ¿no? Para tratar, por supuesto, porque es una información de portada, ¿no? Sí, desde luego. Se tratan aspectos de una forma o de otra y se puede hacer. Y por tanto la actualidad no descansa en fin de semana y hay que darle la importancia que tiene, y si ha ocurrido algo al oyente no se le puede dejar de informar, hay que quitar la pauta entera del contenido que tenías preparado para las 4 horas, 3 horas o 2 horas que te queden de programa, te olvidas de eso y te pones a trabajar en la información que acaba de ocurrir. Lo que no puede ser es que tú seas un productor, un locutor de la cadena COPE o de la cadena SER y que resulte que no des una información y que lo esté dando la competencia. No puedes hacer eso, el oyente siempre tiene que estar informado. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. El oyente siempre tiene que estar informado. Gracias, José Antonio, por estar con nosotros y por esta investigación, y esperemos que la veamos pronto en formato libro y que la podamos disfrutar y que la podamos leer todos. Gracias. Muchas gracias, Esther, por invitarme. Enhorabuena. Gracias.